Es una experiencia importantísima para los muchachos, para todos los muchachos, los técnicos que vienen aquí a los torneos sub-13. Creo que es una gran oportunidad, cosa que no tuvimos nosotros en nuestra época. Creo que es muy importante el esfuerzo que hace la federación para con los muchachos, los chicos. Pues mira, al final es la experiencia, ¿no? Creo que los muchachos pues ven a las tribunas llenas, ven la gente pasar, árbitro, la logística del inicio del partido, las activaciones. Para ellos es importantísimo, ¿no? El tener ya ese contacto con esa adrenalina es fundamental para ellos, ¿no? Qué bueno que se da esa experiencia, lo viven como lo viven los jugadores de primera división. Creo que para ellos es de alguna manera proyectarse en unos años, ¿no? Primero Dios que lleguen a primera división. Creo que es una excelente experiencia para ellos. Hemos hecho reclutamientos específicos en la República. Tenemos jugadores que vienen a reforzar a este equipo 2004. Y bueno, es buscar inyectar esa nueva sangre azul que estamos buscando, ¿no? A través de la República, haciendo reclutamiento semestral, tratando de meter esa sangre, cambiar ese perfil del jugador de Cruz Azul. Un jugador más activo, más intenso, ¿no? Eso es lo que estamos buscando nosotros ahorita en Fuerzas Básicas. Nosotros estamos en el torneo de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas, con las varias categorías, tanto de escuela como de Fuerzas Básicas, y estamos buscando que estos chicos primero pasen a la 15, ¿no? En su debido proceso, momento de proceso formativo, y obviamente de ahí empujar a los chicos que van en las categorías superiores. Tenemos ahí detectados varios jugadores de Fuerzas Básicas con proyección. Obviamente es un proceso, no es de la noche a la mañana, no es magia, es un proceso arduo, pero bueno, creemos que poco a poco las Fuerzas Básicas pueden ir también empujando hacia arriba, ¿no? Y bueno, te digo, para los muchachos el verse inmiscuido en este tipo de torneos los fomenta a prepararse más, porque te enfrentas con un rival que tiene más trabajo que tú, que tiene más estructura que tú, y los muchachos lo tienen que aprender a contrarrestar, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos valores bien determinados, ¿no? Lo que es obviamente el honor, la nobleza, pero también necesitamos intensidad, necesitamos empuje, necesitamos esa garra que mostraba la gente de antaño, que ahora se ha perdido un poco ahí en el equipo. Estamos tratando de retomar esas bases, esos valores, esos fundamentos que teníamos, tratar de inyectar con ese tipo de jugadores las Fuerzas Básicas, ¿no? Normalmente, bueno, jugador de Cruz Azul es noble, pero no, también hay que ser intenso y hay que ser aguerrido y hay que tener una actitud competitiva todo el partido. Eso es lo que estamos tratando de retomar en Cruz Azul, en Fuerzas Básicas. Sí, nosotros tuvimos una brecha en Fuerzas Básicas. Hay cambios estructurales en Fuerzas Básicas en el club hace algunos años. Estamos retomando el proyecto de Fuerzas Básicas ya desde las edades de sub-2 y sub-13 en adelante. Y bueno, te digo, no es magia, es un proceso arduo. Obviamente tienen que seguir jóvenes progresando, hay unos que tendrán que salir, hay unos que tendrán que integrarse, que es lo que estamos haciendo nosotros, buscando jóvenes en todos lados. Y bueno, así es la formación, ¿no? Seguir ese paso, ese procedimiento para que los chicos vayan subiendo de categoría, ¿no? Esa es nuestra filosofía. Y bueno, la filosofía es retomar lo que llevó a Cruz Azul a ser campeón, ¿no? En estos 50 años, ¿no? Creo que si cambiamos ese perfil del jugador, que sea un poco más intenso, más aguerrido, poco a poco los que están arriba van a ser empujados por los de abajo. Eso es lo que buscamos.